Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de grandes retos que hemos organizado desde el Comité de Divulgación del CIEMAT para la Semana de la Ciencia de este año. Mi nombre es Isabel García Cortés y junto a mis compañeros Rocío Millán y Jesús Puerta, que somos científicos de este centro, vamos a ser los encargados de moderar estos seminarios y en concreto este sobre energía lo vamos a guiar Jesús y yo misma. Como os podéis imaginar, en un centro de investigación puntera como es el CIEMAT, nos enfrentamos diariamente a numerosos retos científicos, tecnológicos, y de ahí el título de esta actividad, Grandes Retos. Y entre estos retos se encuentra el de la energía. El problema de la energía es uno de los más acuciantes a los que nos enfrentamos actualmente en nuestra sociedad. La demanda a nivel global de energía crece continuamente y el dar cobertura a esta demanda depende de nuestro bienestar. Sin embargo, el desarrollo de nuevas fuentes de energía y la optimización de las que ya están en uso requiere de un esfuerzo y de una investigación muy importante. Por todo esto, nos parecía fundamental que el público conozca de primera mano nuestro trabajo en la búsqueda de estas soluciones llevada a cabo desde un centro de investigación público como es este en el que nos encontramos en el CIEMAT. Esta es la primera de muchas actividades programadas por el Comité de Divulgación de este centro dentro de la Semana de la Ciencia. Y desde aquí queremos agradecer vuestro interés porque hemos tenido una media de casi 100 participantes apuntados en cada una de las actividades ofrecidas desde CIEMAT y eso pues, nos da una idea de la importancia que tiene la ciencia en nuestra sociedad. Permitidme unos pequeños apuntes sobre el CIEMAT para los que no los conozcáis. Es un organismo público de investigación donde trabajamos más de 1.300 personas. La sede principal está en Moncloa, en Madrid, pero tiene centros territoriales muy importantes como la Plataforma Solar de Almería, donde trabaja una de nuestras ponentes, Esther Rojas. También tenemos un centro en Soria, en Trujillo y en Barcelona. El CIEMAT consta de varios departamentos de energía, el Laboratorio Nacional de Fusión, del que nos hablarán también, medio ambiente, investigación básica y tecnología. Esos son los principales. Vamos a pasar a simplemente un breve repaso de lo que va a ser el desarrollo de cómo vamos a llevar el evento. El evento consta de 3 seminarios cortos, entre 15 y 20 minutos, ¿vale? Y después de cada uno habrá un pequeño turno de preguntas, no más de 5 minutos para que no se nos alargue mucho. Al término de los seminarios también queremos hacer un coloquio abierto, pero también unos 15 o 20 minutos. Habrá 2 opciones para hacer preguntas, como también hemos dejado escrito en la página web. Se usa la opción levantar la mano de Zoom y nosotros los moderadores asignaremos las preguntas por turnos, permitiendo abrir el micro a las personas que tengan el turno. Y también podéis enviar preguntas a través del chat. Intentaremos dar respuesta a todo, pero seguramente si no da tiempo tendremos que dar prioridad, pues en este caso vamos a dar prioridad a los que levanten la mano. Os damos también la opción, si os quedan preguntas en el tintero, de enviarnos un correo electrónico los días siguientes, cuando queráis. Intentaremos responder a todos. El correo lo tenéis, lo sabéis todos porque os habéis inscrito a través de él, ¿vale? Y lo tenéis en la página web. Bueno, pues nuestros ponentes son Daniel Cano, que es especialista en física nuclear y nos va a hablar de las centrales nucleares. También Carlos Hidalgo, que es del Laboratorio Nacional de Fusión y nos va a contar esta energía del futuro. Y Esther Rojas, que como os digo, trabaja en la Plataforma Solar de Almería y nos hablará del mix energético. Si os parece, para no perder más tiempo, vamos con la presentación de Daniel con este título tan sugerente. Adelante, Pues Daniel, bienvenido. gracias, Bienvenido. Isabel, por la presentación y gracias al equipo organizador por vuestro ingente trabajo. Voy a intentar compartir pantalla. Se me va la pantalla de Zoom. Aquí está. Bueno, pues espero que el resto de la charla sea tan sugerente como el título, que no es original. Está copiado de la novela de Philip K. Dick, Suenan los androides con ovejas eléctricas, y para los amantes de la ciencia ficción, pues la película de Blade Runner. En realidad, el título más bien debería haber sido
si sueñan los neutrones con centrales eléctricas, pero me parecía demasiado técnico porque, en fin, puede ser que dentro de la audiencia pues haya gente que no sepa exactamente lo que son los neutrones. Bueno, todo comenzó hace mucho tiempo en un planeta muy, muy cercano que, como podréis adivinar, pues es el nuestro. Y en concreto, pues comenzó con un reactor natural de fisión. Es el único que conocemos, pero eso no quiere decir que no haya habido más. Y es que, bueno, pues hace 2.000 millones de años, en la época del Percámbrico, la concentración que teníamos de uranio en la corteza terrestre era mucho mayor que la de ahora. El uranio se desintegra, por lo tanto, hace tiempo, pues había más. Y bueno, pues una zona de lo que es el actual Gabón, que se llama Oklo, se dio la circunstancia adecuada de tener suficiente mineral de uranio, unas condiciones ambientales adecuadas y se produjo un reactor nuclear natural que operó durante unos 500.000 años. Tardamos un poquito más en reproducir estas condiciones, pero en fin, no hace mucho, hace unos 80 años, en una pista de squash, unos físicos que podéis ver en esta foto, Enrico Fermi y Leo Szilard, pues se lanzaron a construir el primer reactor nuclear artificial, que llamaron Chicago Pile One, porque es un conjunto de bloques de grafito apilados uno encima de otro, o sea que el nombre no es muy original. Y aquí ya se produjo la primera controversia sobre energía nuclear porque lo instalaron en la pista de squash de la universidad y hubo muchas protestas del personal docente porque les habían dejado sin pista. Por lo demás, el reactor funcionó muy bien y dio lugar pues a todo un desarrollo tecnológico que hemos vivido, experimentado durante los últimos pues, casi 100 años, 80 años. Y el panorama hoy en día, pues en muchísimas partes del mundo, es que también en España, es que tenemos sistemas de producción electronuclear por la energía nuclear de fisión. En concreto, en el mundo hay unos 443 reactores, en España tenemos 7. Estos reactores producen casi 400 gigavatios eléctricos, que es aproximadamente el 10% de electricidad que se genera en el mundo, y en España, con nuestros 7 reactores en operación, producimos aproximadamente el 20% de la electricidad que consumimos. Además, para reemplazar estos reactores y cubrir otra serie de demandas, existen ahora mismo 53 reactores en construcción en todo el planeta. Aquí podéis ver en estas diagramas de barras una distribución de los países más a menos nuclearizados. Podéis ver que el país con más número de reactores, que es también el primero que construyó un reactor nuclear, es Estados Unidos, y el siguiente pues, es nuestro vecino del norte, Francia, con 58 reactores. China, que es un monstruo tecnológico y un monstruo poblacional, pues está avanzando a pasos agigantados y ya tiene 48 reactores. Rusia, Japón, y aquí pues nos colocamos en la media pues, de países más pequeños, como pueden ser Bélgica, Suecia, República Checa, con nuestros 7 reactores. En esta otra gráfica de aquí podéis ver el tanto por ciento que representa la producción nuclear en los diferentes países. Francia aquí se lleva la palma, básicamente podrían autoabastecer de energía nuclear, aunque como exportan mucha también a Italia y Alemania, y también tienen una cierta implantación de renovables, pues llegan al 70%. Siguientes son antiguas repúblicas soviéticas, hoy pues Ucrania, Eslovaquia, Hungría, donde también hubo un boom nuclear notable, Bélgica, Bulgaria, y en España pues podéis ver aquí que estamos aproximadamente en el 20-21%. Como reactores en construcción, pues el principal foco ahora de construcción es Asia. China tiene un programa nuclear absolutamente increíble, porque construir 11 reactores nucleares de manera simultánea es realmente un esfuerzo titánico. Seguido muy de cerca la India. Tenéis que tener en cuenta que dada la alta población
que tienen estos países, pues la demanda energética es muy alta. Corea del Sur, que es un país pues, parecido a España en aspectos poblacionales, sin embargo también ha tenido un boom enorme en temas nucleares y sigue construyéndolo. De hecho, es un gran exportador. Parte de los reactores que se construyen en países árabes, por ejemplo, Emiratos Árabes, pues son de tecnología coreana. Y luego, pues en el resto de países que veis aquí, pues se están construyendo plantas que en principio pues reemplazarán a algunas de las que se van a ir jubilando porque llegan a su edad prevista o porque ya no cumplen con las condiciones necesarias para operarlas. Bueno, pasamos a la parte de física. Como muchos sabréis, pues los átomos que constituyen el mundo, los elementos, están formados por un núcleo donde tenemos protones y neutrones y electrones orbitando, o sea que es un pequeño sistema solar en miniatura, y las fuerzas que hacen que todo este sistema permanezca ligado, permanezca unido, pues son la fuerza electromagnética, los electrones orbitan atraídos por las cargas de los protones, pero lo que hace mantenerse unido al núcleo es la fuerza nuclear fuerte, y luego pues tenemos otra fuerza nuclear que es la débil, responsable de la desintegración, y también la gravitatoria, pero en fin, la gravitatoria a estas escalas no tiene ninguna relevancia. Pues lo que ocurre es que cuando tenemos núcleos muy pesados, como por ejemplo el uranio, estos núcleos llega un momento en que las fuerzas de repulsión electromagnéticas, teniendo en cuenta que los protones tienen la misma carga, luego se repelen entre sí, pues las fuerzas nucleares que son de corto alcance no son capaces de mantener al núcleo ligado y se pueden romper espontáneamente. Y cuando los bombardeamos con partículas, pues la probabilidad de que se rompan es muchísimo mayor. En concreto, si los bombardeamos con neutrones, pues podemos romperlos. Bueno, pues aquí podéis ver lo que ocurre cuando un núcleo es bombardeado con un neutrón. El núcleo impacta, el neutrón impacta, deja un núcleo inestable y después de un breve instante de tiempo, de en fin, 10 elevado a menos muchísimos segundos, este núcleo se rompe en fragmentos, típicamente en dos, y emite también neutrones. Como este proceso se le llama fisión, rotura, y como lo hemos inducido por neutrones y liberamos neutrones, pues es evidente que estos neutrones, si tenemos otros núcleos pesados alrededor, pues podrían inducir más fisiones. Y el interés energético de este proceso es que en la rotura, cuando hacemos el balance de masas y sumamos las masas de los fragmentos y de los neutrones, nos encontramos con que son menores que la masa del núcleo inicial. Como consecuencia de ello, hay una energía que se libera, que es la energía cinética de los fragmentos. Los fragmentos salen despedidos a gran velocidad y esa energía la podemos aprovechar para producir electricidad, gracias a través de la famosa ecuación de Einstein de energía igual a la masa por la velocidad de luz al cuadrado. Bueno, pues la idea que tuvieron Szilard y Fermi es que aprovechando estos neutrones se podrían provocar más fisiones que producirían neutrones, que producirían más fisiones, provocando una reacción en cadena, que es lo que podéis ver en este vídeo. Aquí tenemos el núcleo con sus electrones orbitando, llega un neutrón, este neutrón rompe el núcleo, emite más neutrones que le pegan a otro núcleo por ahí, estos a su vez emiten neutrones y van provocando pues, una cascada de fisiones. Y con esto conseguimos producir energía. Y la pregunta es, ¿cuánta energía? Pues muchísima. Para que os hagáis una idea, una pastilla de uranio que pesa aproximadamente unos 10 gramos, equivale a la energía química de una tonelada de carbón, que es más o menos la electricidad que consumiríamos en una casa, en uno de nuestros hogares, durante varios meses. Dado que un reactor nuclear se carga con 74 toneladas, pues os podéis imaginar la cantidad de energía que producen a lo largo de su operación. En concreto, si solo tuviéramos energía nuclear, con 30 reactores en España, que es más o menos la mitad de lo que tiene Francia, podríamos suministrar toda la electricidad que consumimos en el país. Brevemente, ¿cómo funciona un reactor nuclear? Pues es un sistema muy simple y a la vez muy complejo. Muy simple en principio, y es que en una zona que llamamos propiamente el reactor, dentro de una vasija de un acero durísimo, tenemos barras de elementos combustibles con uranio y aquí se producen las fisiones.
Estas fisiones liberan energía que sirven para calentar agua y en un circuito cerrado pues hacemos circular el agua caliente y regresar el agua fría. Esta agua caliente transfiere el calor a un circuito secundario, se produce vapor, este vapor lo mandamos a una turbina, esto ya sería la parte convencional, esta turbina gira y al girar produce electricidad. Bueno, pues el agua de esta turbina, el vapor, se condensa y vuelve otra vez al generador de vapor. Entonces tenemos el reactor, tenemos algo para mantener la presión, tenemos el generador de vapor para las turbinas y todo esto, por ser la parte nuclear y por tratarse de material radiactivo, lo que tenemos aquí, pues está dentro de un edificio de contención de hormigón que es tremendamente resistente. Para que os hagáis una idea, el edificio resiste el impacto directo de un avión sin ningún tipo de problema. Es importante tener en cuenta todos los procesos en la industria nuclear. No solo se habla de la producción de electricidad, sino que se tiene en cuenta lo que llamamos todo el ciclo, desde la extracción del uranio en la minería, la posterior fabricación de combustible, la producción eléctrica en sí. Una vez que hemos terminado de quemar el combustible y no podemos sacar más energía de él, pues hay que dejarlo enfriar. Una vez que se enfría en piscinas, pues lo tenemos que almacenar o lo podemos almacenar temporalmente. Y finalmente, pues el combustible gastado deberá irse a un almacén geológico que es pues un gran túnel excavado en el suelo donde se cumplen unas medidas de seguridad muchísimo más estrictas que las que tuvimos en el reactor de Oklo. Está diseñado a tal efecto y donde se almacenarán los residuos radiactivos pues, durante decenas de miles de años, de manera segura. Aquí podéis ver una foto de lo que es típicamente una piscina con combustible gastado en una central. Podéis ver a estos dos técnicos con sus trajes. Esta es una zona por la que se puede pasear. Incluso si uno se cayera al agua, seguiríamos no teniendo ningún problema, salvo que ya a la persona le dé por bucear y acercarse a los elementos combustibles. Pero el agua aquí pues hace de blindaje de la radiación. Como podéis ver, pues se blinda relativamente fácilmente. El almacén temporal, y es una vez que ya los elementos combustibles que están aquí, son muy calientes debido a la radiactividad, digamos, de poca vida media, son pues, desintegraciones beta. Cuando ya se enfría un poco, se puede extraer y almacenar en seco. Aquí tenéis una imagen de un almacén de combustible gastado en Holanda. Aquí lo veis, está instalado en un polígono industrial. Si habéis visitado Holanda, pues es un país muy densamente poblado, es una instalación que en fin, pues se coloca relativamente lejos de núcleos poblacionales, pero tampoco supone ningún tipo de riesgo porque está diseñada a tal efecto. Y aquí en el suelo podéis ver los agujeros en los que se introduce el combustible gastado. Este combustible estará típicamente pues, entre 100 y 200 años aquí, a la espera de desarrollar una solución ya definitiva al almacenamiento que consiste en llevárselo a un almacén geológico profundo. Son instalaciones típicamente a gran profundidad, por ejemplo 500 metros, y la idea es coger los elementos combustibles que se meten en unos contenedores ultra resistentes. Estos contenedores a su vez se meten en hormigón y finalmente se rodean de material absorbente, arcillas, eso a su vez roca y finalmente pues todo esto. O sea que hay un concepto de muchas barreras que minimizan la posibilidad hasta límites prácticamente nulos de que los residuos puedan liberarse y llegar finalmente a tener algún peligro para la población que vive aquí arriba. Las tendencias ahora mismo en I+D, o sea, esto es, digamos, física consolidada, lo que hablan es de cerrar el ciclo de combustible, que es esta parte de aquí, y es que esto que estamos descargando de las centrales, que en un reactor como los que tenemos no se puede quemar y por tanto no produce demasiada energía, en otro tipo de centrales distintas podrían producir energía. Con lo cual, si aprovechamos estos residuos, los reprocesamos y creamos nuevos combustibles, podemos seguir produciendo electricidad en otro tipo de reactores. La I+D en energía nuclear va en diferentes líneas y es una actividad muy intensa.
En concreto, está la línea de actualizar y revisar la seguridad de manera constante de los reactores. Aunque un reactor se haya construido hace 40 años, no quiere decir que siga igual. Se reemplazan un montón de componentes, se añaden mejoras, se añade constantemente. El único elemento que no cambia es la vasija del reactor. Todo lo demás es susceptible de cambio y, por lo tanto, de mejora. Y gracias a los accidentes, aunque son, en fin, consecuencias desgraciadas, gracias a ellos, sin embargo, pues se aprende muchísimo y se consigue mitigar y mejorar y evitar el producir accidentes de la misma naturaleza. Bueno, pues además de las mejoras de seguridad, la tendencia es a estudiar, dado que se diseñaron para 40 años, pero hoy sabemos que en realidad su estado es, pues en muchos casos, estupendo, pues dado que ya están amortizadas y pueden seguir produciendo electricidad, en muchos países se está proponiendo extender la vida útil. De hecho, ya hay del orden de unas 60 centrales que han sido ampliadas y que pueden operar a 60 años. Y luego otra opción también es, mediante nuevos combustibles y alguna serie de modificaciones, pues modificar y mejorar un poquito la eficiencia. Desde el punto de vista de reactores que están ahora mismo diseñándose, pero que todavía no se han construido, tenemos los reactores de cuarta generación, que son inherentemente mucho más seguros, serán también termodinámicamente mucho más eficientes y además pues, podrán también aprovechar muchísimo más el combustible, los recursos naturales. Y como ventaja adicional, pues además de quemar sus propios residuos, con lo cual minimizamos la producción de residuos radiactivos, también se puede cargar el combustible con residuos ya generados en otras centrales y quemarlos en estas. Luego hay otro concepto que es muy famoso, a lo mejor os suena el reactor de Bill Gates. eh, Son los que llamamos pequeños reactores modulares o Small Modular Reactors. Son reactores muy pequeñitos, de baja potencia, con lo cual pues, la seguridad es prácticamente pasiva, o sea, no hay que hacer nada, el reactor se autorregula y están siendo diseñados pues, para problemas específicos. Bueno, ya hay instalados en barcos. Rusia ya ha construido una central nuclear flotante, que es un SMR, para dar luz o suministro eléctrico a zonas del norte. También pequeñas ciudades e incluso países que quieren disponer de energía nuclear, pero que no tienen todo lo que es la infraestructura, un consejo regulador y los conocimientos, pues básicamente podrían alquilar estos reactores a una empresa y tendrían reactores nucleares de quita y pon, que cuando se acaba del combustible, pues se reemplaza por otro. Y como último, pues aquí aprovechamos el uranio en los actuales reactores, pero también podemos disponer de otro elemento natural, que es el torio, que es 30 veces más abundantes. Y la ventaja del torio es que fundamentalmente no produce cosas muy pesadas, produce menos residuos, con lo cual pues, es una tecnología nuclear también que se está desarrollando concretamente en la India, porque disponen de muchísimo torio. Y bueno, pues es una tecnología muy prometedora que, si fuese necesario, pues se podría implementar también a gran escala. Aquí podéis ver un ejemplo de lo que es un estado del arte de un reactor, de un proyecto de reactor, no de generación cuarta, pero un reactor avanzado. Es un reactor nuclear refrigerado por plomo, con lo cual, si tuviéramos algún tipo de accidente del estilo pues de no ser capaces de controlarlo, se apaga y el propio plomo se solidifica y hace de blindaje, con lo cual tendríamos todo esto perfectamente apantallado. Y pues también, por la convección natural del plomo, que está líquido, pues consigue refrigerar de manera pasiva, sin necesidad de tener ningún tipo de bombas. Bueno, pues este reactor, que se llama Mirra, se está construyendo en Bélgica y puede operar de forma crítica, o sea, con reacción en cadena, pero también se puede operar de modo subcrítico. El reactor no está funcionando, se apaga cada X tiempo y el déficit de neutrones que necesita para operar pues, se consigue mediante un acelerador de partículas, con lo cual tenemos pues, dos elementos de vanguardia tecnológica, como son un reactor avanzado y un acelerador de partículas, para poder operar esto. Esta máquina es un reactor experimental, con lo cual va a dedicarse a la investigación, pero también va a validar toda la tecnología de lo que sería la transmutación de los residuos radiactivos, que a grosso modo es la eliminación de residuos radiactivos en un reactor nuclear, con lo cual aliviaríamos muchísimo el volumen de residuos, ya de por sí pequeño, pues lo reduciríamos aún más y encima podríamos, si queremos, sacarle energía.
El porqué de la energía nuclear y el porqué, en mi opinión, y obviamente en mi opinión pues puede diferir de la de otros, eh, el por qué creo que debemos seguir manteniendo la energía nuclear y de hecho la energía nuclear puede desempeñar un gran papel en los problemas que nos acechan, pues es fundamentalmente porque es una es una fuente de energía que emite muy poco CO2. Creo que todos ya habéis visto figuras de este estilo. El incremento de la temperatura hasta la fecha de hoy y el incremento de temperatura proyectado mediante modelos climáticos debido a la creciente concentración de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Bueno, pues en esta gráfica lo que podemos ver es el incremento de temperatura antropogénico causado por el hombre y su evolución si no hacemos absolutamente nada. Se estima por el panel intergubernamental del cambio climático, que es un conjunto de miles de expertos que se dedican a estudiar este tema, pues lo que en fin han concluido, según los modelos, es que aumentar la temperatura del planeta por encima de 2 grados, si 2 grados ya es malo, o 1,5 grados, por encima de 2 grados puede ser algo realmente catastrófico para muchos escenarios. Por lo tanto, se ha propuesto un esquema que de momento no se está cumpliendo, se ha propuesto un esquema en el cual tenemos que reducir progresivamente la emisión de CO2 hasta llegar al cero en el año 2050. Si somos capaces de hacer esto, cosa que está por ver, aún así todo, tendremos un incremento medio de la temperatura del planeta de 1,5 grados, que siendo no deseable puede más o menos manejarse. Si no hacemos eso, por el contrario, pues la situación puede agravarse o se espera que se agrave y llegar a ser algo realmente complicado. Por lo Daniel, tanto, nos sí, quedan unos ya minutillos. está, estoy acabando. Venga, Por lo gracias. tanto, si tenemos en cuenta factores como la seguridad y las emisiones de CO2, podemos pensar en cuál puede ser el mix eléctrico, la mezcla de fuentes de energía que nos permiten generar electricidad de forma segura. Y esto quiere decir ya, a día de hoy. Tenemos que empezar a hacerlo ahora, no dentro de 10 o de 15 años. Esto se tiene que hacer con las tecnologías actuales y con las que desarrollemos a corto plazo. Aquí lo que podéis ver es que el carbón pues produce muertes debido fundamentalmente a contaminación por teravatio hora, pues es la fuente más nociva. Después tenemos petróleo, biomasa y en este rango de aquí, pues renovables y nuclear con baja mortalidad, o sea, baja incidencia en la salud. Y por otro lado, cuando miramos las emisiones, pues también nos encontramos en la parte de arriba carbón, combustibles fósiles y en la parte de aquí abajo, pues renovables y nuclear como bajas emisiones. Pues si tenemos en cuenta esto, aquí viene mi propuesta y la de muchas personas que trabajamos en este entorno. Lo que pensamos que hay que hacer es eliminar los combustibles fósiles, y eso incluye el carbón y el gas, cuanto antes, y usar la energía nuclear de base más las energías renovables, que serían básicamente energías que emiten cero CO2. Eh, como hablaremos de energías renovables o tendremos una charla, pues no voy a incidir mucho, son bajas emisiones, seguras, tienen algunos problemas por la variabilidad de suministro y también pues, requieren grandes extensiones de superficie. Y la energía nuclear, pues bajas emisiones, es segura, tiene un suministro prácticamente garantizado y permite, y bueno, pues aunque tiene el problema de los residuos radiactivos, pues es un tema que está bastante resuelto. Bueno, con esto termino mi charla y os animo a todos aquellos que tengáis curiosidad en leer este libro que se ha publicado hace poco. Es pues una persona muy famosa en Twitter que se llama El Operador Nuclear, que en fin, su nombre después de tiempo lo ha desvelado, es Alfredo García y es un supervisor de una central nuclear y ha escrito un libro de divulgación muy interesante con este título muy provocador que contiene mucha información técnica muy valiosa y que os recomiendo que leáis. Y con esto pues doy por concluida mi charla y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por esta charla tan interesante y por poner en contexto la energía de fisión, que muchas veces es la gran desconocida, ¿no? Tenemos muchos prejuicios, pero hay que mirar también pues, el otro lado. Damos paso a las preguntas. ¿Hay alguien que...? Vamos mal de tiempo, ya vamos mal, Daniel. Pido perdón por haberme enrollado demasiado.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay muchas preguntas. Hay una pregunta en el chat de En el chat. Carolina. Sí. Dice si puedes comentar algo más sobre los AGPs, si hay alguno en construcción o funcionamiento. Pues Finlandia ha aprobado el suyo y todavía no está funcionando. Suecia también ha aprobado el suyo, pero todavía no está funcionando. Pero vamos, se espera que en muy poco tiempo esté en operación. Y luego hay muchos países de Europa que están estudiándolo, en concreto en España también, la nueva directriz. Ahora parece ser en España que no es tanto usar almacén temporal como darle otra vez prioridad al AGP. Pero vamos, acabarán saliendo. Daniel, y una pregunta mía. ¿De los reactores de cuarta generación hay alguno funcionando ya o están todavía en desarrollo? En Rusia hay un concepto de reactor que se puede llamar ya de generación cuarta y que está funcionando, pero en fin, yo no lo llamaría exactamente de generación cuarta. Pero en fin, los rusos tienen pensado sacar uno dentro de unos 5 o 10 años ya a mayor potencia. Ujú. Hay otra pregunta en el chat, precisamente hablando de Rusia, que pregunta que Rusia tiene activos muchos reactores nucleares porque es el mayor productor del mundo, ¿verdad? No, Más bien. Rusia no es el mayor productor. El mayor productor del mundo es Estados Unidos. Aquí lo tenéis. Con 98 reactores, que son más o menos multiplicado por 1 gigavatio por reactor, pues ahí tenéis la potencia generada. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Te A esperamos vosotros. ahora al final en el coloquio, ¿vale? Damos paso a Carlos Hidalgo. Carlos, ¿estás por ahí? Aquí Carlos nos va estoy, a hablar. efectivamente. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. Nos va a hablar Carlos sobre la energía de fusión, que está en estado experimental, pero esperemos que pronto sea una realidad. Adelante, Carlos. Muy bien, voy a... ¿Veis la pantalla? Sí. Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores por invitarme a esta sesión tan fascinante de retos en esa palabra clave para la sociedad que es energía. Y yo hablaré sobre fusión nuclear con un interrogante, la energía del futuro. Me vais a permitir que inicie esta charla con una cuestión un poco filosófica. ¿Qué características hacen únicos a los humanos? Una pregunta que uno podría responder de muchas formas, por ejemplo, la comunicación verbal, en la vida más fácil. Pero en el contexto de esta Semana de la Ciencia me vais a permitir que mi respuesta sea un poco distinta. Lo que hace único al ser humano es su capacidad de imaginar y moldear el futuro mediante la alianza científico-tecnológica. Y en este contexto, la pregunta que planteo ahora mismo es, ¿podemos imaginar un futuro en el cual tengamos una estrella operativa en la Tierra? Realmente la fascinación del ser humano por el universo se remonta a la noche de los tiempos. Es fascinante asomarse por la noche, ver esas estrellas, esos puntos brillantes, que son estrellas o son galaxias. En la imagen, una de las galaxias más asombrosas, la galaxia espiral M51, descubierta en el siglo XVIII. Una galaxia que está aproximadamente a 23 millones de años luz de la Tierra y que tiene una masa ingente de aproximadamente 100.000 millones de veces la masa del Sol. No es sorprendente que el ser humano se haya preguntado desde hace un tiempo inmemorial ¿qué mecanismo mantiene vivas las estrellas? O de manera distinta, ¿qué mecanismo mantiene vivo al universo? Hubo que esperar a principios del siglo XX para que los seres humanos fueran capaces de desentrañar la energía que movía el universo.
que no es más que la energía de fusión nuclear. Energía que, como mencionaba Daniel, no es más que una manifestación directa de la ecuación más famosa de la ciencia, E igual a mc², donde tanto en las reacciones de fusión nuclear que explicaba Daniel, en las cuales se fraccionan núcleos muy pesados para generar núcleos más ligeros, o en las de fusión nuclear, en las que se unen, se fusionan átomos ligeros, núcleos ligeros para dar lugar a núcleos más pesados, hay una formidable liberación de energía simplemente porque delta M es pequeño, pero C, la velocidad de la luz al cuadrado, es un número ingente. Si queremos desarrollar la receta para hacer posible la fusión nuclear magnética en la Tierra, la receta en el fondo es muy simple. Basta con calentar nuestros reactivos, que serán núcleos ligeros de, por ejemplo, deuterio-tritio, a temperaturas de aproximadamente 100 millones de grados. ¿Por qué 100 millones de grados? La razón es simple. Como la audiencia sabe, los núcleos tienen cargas positivas y por tanto, si queremos unirlos, experimentan la repulsión coulombiana. Si queremos fusionarlos, hay que suministrar una energía cinética suficientemente elevada, o si queréis, una temperatura suficientemente elevada que venza la repulsión coulombiana. Y en estas condiciones extremas, además, hay que atrapar la materia para que pueda fusionarse, y ese atrapamiento se hace con campos magnéticos intensos. Intensos significan aproximadamente 100.000 veces el campo magnético terrestre. Pues bien, con esta receta tan simple podemos generar fusión de núcleos ligeros, deuterio, tritio, que una vez unidos vía E igual a mc², genera energía que se manifiesta en la energía cinética del producto de la reacción, que en este caso son neutrones muy energéticos y núcleos de helio muy energéticos. En las condiciones que acabo de mencionar, calentando la materia a 100 millones de grados, exploramos nuevos estados de la materia que no son la sociedad conoce en nuestro planeta Tierra, los sólidos que si calentamos suficientemente podemos pasar a estado líquido, y que si calentamos suficientemente pasamos a vapor, y si calentamos suficientemente a 100 millones de grados, lo que hacemos es desmenuzar los átomos y generar una sopa de partículas cargadas positivas y negativas que llamamos plasma, y que es el estado dominante no en nuestro planeta Tierra, pero sí a escala cósmica, en las estrellas, en las galaxias, y es el estado que permite la fusión nuclear. Así pues, en el siglo XXI soñamos. Soñamos con controlar la energía de las estrellas en nuestro planeta. Y aquí aparece la palabra del millón, energía, y es como decía Daniel, nos encontramos en una situación, en una encrucijada energética, donde necesitamos estrategias para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. En fin, en pocas palabras, porque este es un tema que daría para muchos días de debate, la encrucijada energética involucra 4 pilares. El primero de ellos, ya mencionado, los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, que son fáciles de obtener, que son los que mueven energéticamente a nuestra sociedad a día de hoy, pero que tienen el gravísimo problema de emisiones con fuerte impacto en el ambiente, el cambio climático antes mencionado. Las energías renovables, sol, viento, hidro, biomasa, que ciertamente tienen pocos niveles de emisión de CO2, y esto es muy bueno. Tienen una propiedad sustancial a su origen, que son energías diluidas, y algunas de ellas fluctuantes.
La energía nuclear de fisión que ha mencionado Daniel, sin duda es, desde el punto de vista de CO2, es muy, muy verde, hay muy poca emisión de CO2, tiene un problema que es la aceptación social, tratamiento de residuos. Y tenemos la energía nuclear de fusión, que es masiva, tan masiva que mueve el universo y es sostenible, pero no existe a día de hoy y es un gran desafío científico y tecnológico hacerla posible. ¿Por qué es un desafío la fusión nuclear? En el fondo ya he mencionado que si queremos conseguir la fusión de núcleos ligeros, la temperatura de la reacción tiene que aproximarse a los 100 millones de grados. Y esto, sin muchas más explicaciones, no es trivial. Por ejemplo, si comparamos la temperatura de reacción de fuentes de energía química, que son del orden de centenares de grados, ya veis que es un tremendo gap entre las energías químicas y las energías de fusión nuclear. El lado positivo es, como mencionaba antes, por la ecuación E igual a mc², la eficiencia energética de la fusión nuclear es la más elevada de todas las fuentes de energía. Por eso mueve el universo. Y esto es algo muy positivo y muy atractivo. Así pues, no es trivial conseguir la fusión nuclear en la Tierra porque tenemos que calentar la materia a temperaturas de orden de 10 veces mayores que la que hay en el centro del Sol. Y tenemos que aislarla térmicamente con campos magnéticos que son unas 100.000 veces el campo magnético terrestre. Un gran desafío. Y por eso es el sueño del ser humano hacer posible vencer estas dificultades tecnológicas para manejar en la Tierra la energía del universo. No entraré en muchas consideraciones técnicas. Existe una estrategia europea para desarrollar un reactor de fusión nuclear que está descrita en un documento denominado el Fusion Roadmap, que la audiencia interesada por los detalles puede consultar en la dirección web que indico en la transparencia. En ese roadmap, que tiene muchos ingredientes científicos, tecnológicos, uno de los más conocidos, sin duda alguna, es el proyecto ITER, en fase de construcción en Europa y que intenta validar la viabilidad científico-tecnológica de la fusión nuclear. Y nuestro grupo, el grupo CIEMAT, al cual con mucho orgullo pertenezco, está fuertemente involucrado en el desarrollo de esta estrategia europea hacia la construcción de un reactor de fusión nuclear en el siglo XXI. Me vais a permitir un pequeño paseo virtual por lo que es un reactor, una estrella en nuestro planeta. Es un paseo por el reactor ITER en fase de construcción, que esencialmente involucra una cámara donde se introducirá el combustible que queremos fusionar, deuterio, tritio. Tiene una topología de toro, de donuts. Alrededor hay unas grandes bobinas que permiten generar los campos magnéticos necesarios para aislar térmicamente el plasma, campos del orden de 100.000 veces el campo magnético terrestre. El dispositivo además tiene ventanas, agujeros de observación para visualizar cómo se comporta nuestra estrella en la Tierra. Algunas de estas ventanas no son solamente para visualizar, algunas ventanas se utilizan, por ejemplo, para calentar el plasma a las temperaturas requeridas de 100 millones de grados. Uno de los grandes desafíos de estos dispositivos es regular el flujo de energía de la fusión nuclear hacia las paredes del reactor, y por eso podéis ver placas de diferente tono, oscuras en la base, más tenues en la parte lateral, que intentan controlar y regular los flujos de energía
que alcanzan las paredes del reactor. Esta es una estrella en construcción, actualmente es ITER, que entrará en operación aproximadamente en 6 años a partir del 2020. Si hablamos de fusión nuclear, si hablamos de ciencia para la sociedad, sí quisiera referirme a estos dos pilares que la conforman. Por una parte, lo que llamamos la ciencia básica, que intenta desentrañar los ingredientes básicos de las leyes de la naturaleza, y los desarrollos tecnológicos, que son muchas veces consecuencia de la ciencia básica y que nos hacen la vida más confortable. Son dos pilares que están fuertemente conectados. La ciencia básica es fuente de desarrollos tecnológicos y los desarrollos tecnológicos con frecuencia son fuente de nuevos descubrimientos. Ciertamente, en base a estos dos pilares, la ciencia básica y desarrollos tecnológicos, el ser humano mira hacia el futuro, imagina, sueña, moldea el futuro con diferentes perspectivas. En este futuro hay una palabra que yo creo que es muy importante recordar, es la ética. En muchos de estos desarrollos surgen cuestiones éticas que son absolutamente determinantes y que posiblemente darían para todo un debate. El problema del cambio climático, en el fondo, es un problema de ética. Ciencia para la sociedad, desarrollo sostenible, ciencia para la sociedad, cambio climático, fuentes de energía, sociedades más seguras y eficientes, investigación para la salud y ciencias de la vida, inteligencia artificial, que ya nos está cambiando la vida, comunicación abierta que significa flujo de información contrastada y de información falsa. En definitiva, grandes desafíos, y en el horizonte 2050, uno de esos desafíos es la fusión nuclear, que es quizá un ejemplo paradigmático de cómo el ser humano, la esencia del ser humano, sueña y moldea el futuro, para hacer que en un horizonte del siglo XXI, la energía que mueve el universo, que fascinó a todos los seres humanos desde la noche inmemorial de los tiempos, la controlemos en nuestro planeta Tierra. Y aquí acabó. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante y además no te has pasado de tiempo, así que... Vale, creo que tenemos alguna pregunta. Jesús, hay una pregunta de... Hay una pregunta en el chat Sí, de Guti. de Guti. ¿Podría el campo magnético generado alterar el propio de la Tierra? Gracias, un saludo. No, hay que distinguir. Estos campos magnéticos son campos magnéticos localizados en el reactor de fusión nuclear y por tanto a escala terrestre no tendrán ningún impacto. Simplemente, ciertamente, el número puede sorprender porque son campos muy intensos, pero no hay que preocuparse, no habrá ninguna modificación del campo magnético terrestre. Otra pregunta de Luis Benítez. ¿Puede comentar algo sobre el confinamiento inercial? Un saludo. Pues ciertamente, por eso en las estrategias hacia la fusión nuclear he enfatizado una de ellas, y la pregunta me parece muy adecuada, el llamado confinamiento magnético, donde se usan plasmas de muy baja densidad fuertemente confinados con campos magnéticos. Existe otra alternativa que es condensar la materia a altísimas densidades de manera que se consiga de manera natural la fusión nuclear. Esa otra opción es la fusión inercial a la que se refiere la pregunta en cuestión. He enfatizado la fusión magnética porque el concepto de reactor nuclear está bien definido en la fusión magnética. El concepto a día de hoy en la fusión inercial de reactor nuclear está mucho menos elaborado.
pero son dos líneas, las dos fascinantes, pero a nivel de concepto de reactor, la que está mucho más avanzada es la fusión magnética y por eso ha sido a la que me he referido. Hay otra pregunta de Carolina sobre ITER, que me parece muy interesante. Dice, has comentado que el ITER estará construido en 6 años. ¿Cuándo se estima que la energía nuclear de fusión sea una realidad? Pues es una pregunta que está muy bien, sobre todo porque estamos aquí en un entorno social, el mundo mediterráneo, en el que yo no sé si Carolina, pero desde luego yo, mi familia, cuando tenemos un evento importante que celebrar, lo hacemos con vino. Y si el evento es realmente sensacional, lo hacemos con un Rioja que tiene 20 años. Y realmente nuestra sociedad tiene muy asumido que ciertas cosas que le damos valor, podemos esperar 20 años para tomar una copa de vino y degustarlo. El reto de controlar la energía de la fusión nuclear no es una tarea de un año, ni de 2, ni de 10, es de generaciones. Y yo cuando se habla de que el desafío de la fusión nuclear en el 2050, se argumenta que es mucho Se va la voz. tener un buen vino y hacer una celebración. La fusión nuclear es un desafío intergeneracional en los cuales los científicos de hoy preparan el terreno para que otros continúen. Si el roadmap europeo se hace realidad, ese reactor estará operativo en el siglo XXI. Hay Gracias, una Carlos. pregunta, Sí, no, de mano alzada. hay una pregunta con la mano alzada. Leopoldo, recuerdo que es preferible hacer, si lo preferís así, las preguntas a voz. Para ello, levantar la mano como ha hecho Leopoldo ahora y ahora te damos el paso para abrir el micrófono. Leopoldo, cuando quieras. No, está... Leopoldo, tienes No lo que abrir tu escuchamos. micrófono en la barra de abajo. Si no, por el momento damos paso a una pregunta del chat de Daniel Navarro. ¿Podría explicar el proceso por el que se calentaría a una temperatura tan alta el plasma? ¿Por qué se necesita llevar a temperaturas mayores que la del núcleo del Sol? Pues es una pregunta muy pertinente. ¿Cómo calentar? Hay dos formas de calentar. Una de ellas, yo la llamaría muy elegante, que son los fenómenos resonantes, muy conocidos en física básica. Cuando a una partícula se le hace incidir una perturbación periódica que resuena con las frecuencias características de la partícula, chupa energía muy fácilmente. Entonces, una de las maneras es con fenómenos resonantes a las frecuencias características de, por ejemplo, los electrones o de los iones que giran en presencia de campos magnéticos. Y luego hay una estrategia que yo le llamaría muy bien más de fuerza bruta, y que no se ofendan los colegas especialistas en este campo si hay alguno que me escucha, pero que consiste simplemente como dar una patada impresionante a un balón, que es un átomo, hacerlo impactar con el plasma, y esa colisión transfiere momento, transfiere energía al plasma en cuestión para calentarlo y alcanzar esos 100 millones de grados. 100 millones de grados son temperaturas ingentes, ciertamente, son las que necesitamos para vencer la repulsión coulombiana y conseguir una eficiente reacción de fusión nuclear. Sí, son impresionantes. Más de 10 veces la temperatura del centro del Sol suena impresionante. Es realmente impresionante. No obstante, a día de hoy, los investigadores en plasmas de fusión nuclear consiguen los 100 millones de grados cotidianamente en todos los laboratorios del mundo, incluido aquí en CIEMAT, que alcanzamos esas temperaturas de manera rutinaria con estos dos métodos. Métodos resonantes, muy elegantes, y fuerza bruta, igualmente eficiente. Leopoldo, creo que ya has podido abrir Sí. el micrófono, así que cuando quieras hacer tu pregunta. No lo escuchamos. Pues no.
Tenemos varias preguntas todavía. Si te parece, damos paso a una más y luego, como hay un panel al final, podemos seguir. Claramente hay mucho interés, Carlos, por la fusión. Adrián, ¿no? Es el primero. Jesús, ¿quién es el? Teniendo en cuenta que calentar un plasma a esa temperatura tan alta, llegando a niveles peligrosos, ¿qué supondría un fallo en el reactor? Inestabilizando el plasma, ¿permitiría que esto escapara? No sé si pues es una pregunta muy natural, porque, sí, porque realmente esos parámetros asustan. La fusión nuclear es una energía que está preparada para gente inútil, que se equivoque en la operación del reactor. Y esto es muy bueno, bajo este punto de vista es una energía absolutamente segura. Si algún día alguien inútil opera un reactor, no te preocupes, que lo que va a suceder es que el reactor se para. En el momento que hay un error de operación y el plasma se enfría, porque el operador que tiene poca experiencia mueve el plasma contra esas placas protectoras de la zona externa del reactor y arranca impurezas, lo que va a suceder es que se enfría inmediatamente. Entonces, bajo ese punto de vista, un reactor de fusión es intrínsecamente seguro. Esto no quiere decir que el operador tenga que ser inútil, lo que quiero decir es que si hay un error, simplemente para. No hay ningún riesgo de reacción en cadena. Gracias, Carlos. Quiero aprovechar esto porque he visto que levantaba mucho interés en preguntas. Estáis todos invitados también mañana a un paseo por el TJ2 y ahí también estaremos varios científicos implicados, ahí podemos responder muchas preguntas también, si no da tiempo a responder todas estas, ¿vale? Si os parece, pasamos a Esther. Lo siento porque se han quedado varias preguntas ahí en el aire, pero bueno, también para Daniel, con lo cual luego pasamos en el chat del final, podemos intentar, ¿vale? Esther. Sí. Gracias, Carlos. Permitidme, Esther, perdona un momento, permitidme que os recuerde que las preguntas y respuestas se hacen en un chat específico de preguntas y respuestas que hay. La gente que las está haciendo en el chat normal las intentaremos después también pasar en el coloquio final, pero es preferible que las hagáis en el chat específico. Gracias. Perdón por la interrupción. Esther, adelante. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación. Voy a ver si soy capaz de compartir mi pantalla. Ahí. Vale. Espero que veáis la presentación, ¿sí? Bueno, yo vengo un poco a cuestionar muchas cosas y en esa medida, bueno, vamos a ver qué tal nos sale, sobre todo en referencia al potencial de uso que tienen las energías renovables, ¿no? Y mis compañeros de charla, de alguna forma también de sesión, de jornada, demuestran que, bueno, que a veces tenemos algunos juicios ya asumidos y quizá conviene planteárselo. Os voy a ayudar a planteároslos. Bueno, sabemos que cualquier tipo de actividad humana lleva un gasto de energía, no solamente para refrigeración, calefacción, luz, electricidad, sino simplemente también para la fabricación de las cosas. Y tenemos que suplir esa energía de alguna forma, ya lo ha dicho Isabel antes, que es uno de los grandes retos que tenemos que abordar a fecha de hoy. ¿Cómo se hace eso en general en todos los países? Me voy a centrar en España, que es donde tengo más acceso a esa información. Y nos vamos a centrar no en la producción de energía en general, sino en la producción eléctrica.
Básicamente se tienen unas estimaciones de cuál es la electricidad que vamos a consumir a lo largo del día y nuestro operador, en nuestro caso Red Eléctrica, hace una estimación de cómo va a cubrir esa demanda a raíz de las diferentes fuentes de energía eléctrica que se tiene. De tal forma que va rellenando, primero sabiendo cuáles son los megavatios eléctricos disponibles por planta y por generación, pues van entrando primero las más baratas y en general entra efectivamente la nuclear. La nuclear, ya he mencionado antes, no es fácil. Uno de los retos que se están abordando es el parar y encender de una forma un poco más flexible. Ahora mismo el parar una central es complicado en el sentido de que lleva un esfuerzo, no es algo inmediato, no es una tecnología flexible en ese sentido, de tal forma que muchas veces les interesa incluso a coste cero vender la energía en vez de pararla. Y luego van entrando otras tecnologías. Luego, normalmente en España son las renovables porque tienen una tarifa regulada, y luego entran ya las convencionales gas y carbón, que son las que son más caras y que tienen una flexibilidad importante. De tal forma que se configuran las curvas de demanda según tecnologías. Aquí os pongo una gráfica que es real, es del 26 de febrero de 2020. Esto está sacado de Red Eléctrica, cualquiera puede consultar estos datos, y aquí es un poco el aporte que ha hecho cada una de las tecnologías en función del tiempo. Lo remato, estamos hablando de febrero, ¿vale? Porque luego voy a volver a esta gráfica para ver un poco cómo puede contribuir cada una de las tecnologías disponibles de generación eléctrica en este pool, que a veces tal y como está puesto ahí no se ve muy bien. Como decía entonces, la forma de decidir es primero la disponibilidad de la energía y en segunda parte el coste. Aquí me gustaría aclarar que en el coste de cada una de las tecnologías luego se paga por la que entra de forma más cara. Sin entrar en cómo es el mercado eléctrico, que además yo no lo sé muy bien, no me voy a ser experta en ello, no voy a decir que soy experta en ello, que no lo soy. Sí que decir que, bueno, que toda generación eléctrica, de alguna forma, ya sea en el presente o en el pasado, ha tenido ayudas directas o indirectamente. Yo que trabajo en renovables estoy un poco aburrida de ver que la gente dice, no, es que las renovables tienen cierto apoyo estatal o están subvencionadas, lo cual no es que no sea, es cierto, pero es que todas las tecnologías de generación eléctrica de forma directa o indirecta han sido subvencionadas. Luego lo ideal sería, en este contexto de sostenibilidad, que la energía eléctrica utilizada fuera, en la medida de lo posible, lo más amable con el medio ambiente posible. Ahí hablamos de descarbonización, pero yo sinceramente creo que tenemos que hablar en general de impacto sobre el medio ambiente. Y el impacto, es verdad que a fecha de hoy, en el presente, nos inquieta mucho las emisiones de CO2, pero también hay otras contaminaciones que no tiene mucho sentido, en mi forma de verlo, vestir a un santo desvistiendo a otro. Y en ese sentido yo creo que hay que aclarar que todas las tecnologías contaminan más o menos. Desde luego los combustibles fósiles van a contaminar más directamente con las emisiones de CO2, pero también incluso las renovables en la parte de producción de los elementos que generan esta energía renovable pueden gestionar. Y por supuesto a mí no me parece nada desdeñable la gestión de los residuos radiactivos, y más con el horizonte temporal tan importante que estos tienen. Así pues, entonces, bueno,
efectivamente la electricidad va a contaminar, pero tenemos que buscar aquellas que contaminen menos. Y en ese sentido es innegable que las renovables son aquellas que contaminan menos. Me gustaría hacer una visión muy rápida de la situación en España de las renovables y mencionar un poco cuáles son las características que a veces quizá se nos olvidan y que introducen esos prejuicios que yo creo que a los que me gustaría ayudar a quitar. Yo espero ya haber quitado o haber cuestionado dos. Uno, que o plantear el tema de que toda generación eléctrica ha tenido apoyo de forma directa o indirecta. Y la segunda es que todas son de alguna forma contaminantes. Vamos por la tercera, que es lo que es la gestionabilidad, y la gestionabilidad entendida como el disponer de la producción eléctrica con esa tecnología cuando se requiere, ajustar demanda y oferta. Desde luego la hidroeléctrica tiene una gestionabilidad bastante elevada, puesto que el recurso hídrico se puede controlar al menos de forma anual o de forma estacional dentro de cada estación para poner más o menos. En España tenemos 18 gigavatios eléctricos instalados, lo que supone un 20% de producción eléctrica. Creo que la planta más grande es la de Ávila, con 1,2 gigavatios eléctricos instalados. Hay varios tipos de centrales simples y centrales de bombeo, en donde se permite la gestión del recurso de una forma de, cuando tenemos excedentes eléctricos, volverlos a bombear para luego subirlos para luego poder utilizar el salto cuanto se necesite. Luego tenemos la biomasa, que también a nivel de gestionabilidad es total, porque depende de un recurso que es almacenable. Es cierto que tenemos la gestión del recurso, es donde está en la parte más crítica de esa gestionabilidad y que tiene un coste de mercado aceptable. Tenemos plantas muy pequeñitas en España, la más grande es una de Huelva con 46 megavatios y se supone un menos del 10% de la producción eléctrica anual en España. Otra renovable que tiene muchísimo éxito es la fotovoltaica, porque su coste de instalación es muy atractivo, y ese es el gran valor que tiene esta tecnología, uno de los grandes valores, pero tiene un pequeño gran inconveniente, y es que no tiene almacenamientos a fecha de hoy a gran escala. Os recojo de la gráfica que os he mencionado antes, que era de red eléctrica. Voy a coger únicamente el aporte de fotovoltaica, y del 26 de febrero, de este año. En ella vemos que existe una producción bastante uniforme, pero bueno, que a la que anochece a las 6:30, a las 7 de la tarde, se corta porque no tenemos sol y no tenemos un almacenamiento masivo importante a ello. En ese sentido, la verdad es que existe un movimiento científico importantísimo para desarrollo de baterías que sean más eficientes, con densidades energéticas más altas, y con un precio, sobre todo, un precio y una ciclabilidad, es decir, que dure con el tiempo y con los diferentes procesos de carga y descarga adecuados, pues está trabajando de forma bastante importante. Otra energía renovable muy importante también en España es la eólica, que tenemos 4 gigavatios y tiene una producción, tiene
contribuye a la demanda eléctrica en torno al 20%. Ahí tenemos el mismo problema que tenemos con la fotovoltaica, y es que no existe un sistema de almacenamiento masivo a un precio competitivo. También nos iríamos a los volantes de inercia, a baterías, etc. Se diferencia de forma... tiene una diferencia importante con respecto a la fotovoltaica, y es que si vemos, este es el mismo sacado de la misma gráfica anterior, desde las 0 horas hasta en un día completo, vemos que no sirve, o sea, sigue una curva bastante planita de generación en toda España, y eso está muy bien. ¿Cuál es la cuestión? Pues que realmente la producción que puede dar la eólica viene a ser como el 20% en media, ¿vale? El 20% de la potencia instalada. Es decir, tendríamos que instalar un 80% más para tener cubierta perfectamente la demanda de lo que necesitaríamos, con lo cual realmente tenemos ahí vamos a decirlo, un sobrecoste, porque necesitaríamos sobredimensionarlo de alguna forma. Lo mismo, ahí hay un gran esfuerzo de investigación para, aprovechando esta tecnología, conseguir pues eso, un almacenamiento a gran escala que sea competitivo. Y luego tenemos otra tecnología, una tecnología solar, que es la solar térmica de concentración. Me voy a permitir explicarla ligeramente porque a mi entender es la gran desconocida. Realmente nos explicaba Daniel cómo funcionaba un reactor nuclear, que realmente una central nuclear, que teníamos un reactor, que la energía degenerada en esas reacciones nucleares se pasaba a un circuito de vapor que alimentaba una turbina, y esta turbina con un generador eléctrico producía electricidad. El caso de las centrales térmicas de concentración es bastante similar. La cuestión es que cambiamos nuestro reactor nuclear, por así decirlo, por unos sistemas que concentran la radiación solar, en el caso que os pongo, en un eje, y por medio de, pues eso, de un generador de vapor, se produce vapor, se introduce en la turbina y se produce electricidad. Podemos concentrar la radiación en una línea, entonces tenemos las centrales se llaman cilindro parabólicos, o bien lo podemos concentrar también en un punto que tenemos las centrales de torre. En España tenemos 2,5 gigavatios de producción de potencia instalada, lo cual viene a suponer un 10% de la producción eléctrica. ¿Y cuál es pongo aquí que la gestionabilidad es buena de esta tecnología? Pues a diferencia de la solar fotovoltaica anterior y de la eólica, que producen directamente electricidad, aquí lo que se produce es calor, con lo cual realmente podemos almacenar en forma de calor. Y en ese sentido, existen sistemas de almacenamiento de energía de gran capacidad que nos permiten extender la producción eléctrica con estas centrales tanto como queramos. Os pongo aquí una gráfica en donde pongo la nuclear de base. Aquí sí que se ve claramente que es la nuclear de base. Tenemos la fotovoltaica, esta es la curva que os ponía antes, que se corta en torno a las 6, y tenemos la solar térmica. La solar térmica se extiende hasta las 12 de la noche, ¿vale? A las 12 de la noche no hay sol. Todo esto, toda esta rama viene dada por los sistemas de almacenamiento de energía. Sistemas de almacenamiento que permiten 6-15 horas de autonomía total, con independencia de la existencia o no de sol, a potencia nominal. Este es el sistema de almacenamiento que se viene a utilizar en la configuración más estándar, un sistema de doble tanque. Y sin entrar en muchos detalles, yo sí quiero resaltar
que las ingenierías españolas son líderes mundiales en estas tecnologías de almacenamiento masivo de energía para producción eléctrica. De hecho, es tanto así que, viendo la imposibilidad que se están encontrando de desarrollar tecnologías de almacenamiento de gran capacidad para eólica, Siemens Gamesa está explorando la posibilidad de utilizar almacenamiento térmico para sus centrales eólicas. En mayo del año pasado ya hicieron un prototipo en Hamburgo que se está probando para transformar la energía eléctrica en energía térmica y luego almacenarla y luego transformarla otra vez en energía eléctrica. Así pues, un poco viendo esto, está claro, o a mí me parece que es posible tener otro mix energético en donde factores como la eficiencia energética y las renovables jueguen un papel importante. Aquí hay compromisos a nivel europeo y compromisos a nivel español. Y en ese sentido, vamos a hacer un ejercicio o podemos, digamos, hacer una configuración de cuál podría ser ese mix energético para cumplir estos objetivos y compromisos que tiene España de forma particular y la Unión Europea de forma más general para tener una transición energética sostenible. Me gustaría mencionar que se hizo un estudio. El Ministerio conformó una comisión de expertos e hizo un estudio de cómo podrían ser los diferentes escenarios para tener una transición energética en España. Cogiendo como referencia el mix energético de 2017, plantearon varios escenarios, ¿vale? Y bueno, hicieron pues una serie de combinaciones posibles para tener un mix energético que intentara cumplir esos objetivos. Hay varios escenarios. Os pongo aquí el que llaman caso base o caso de referencia, en donde creo que es destacable que lo que se hace es se mantiene la potencia nuclear instalada. Yo no sé si veis mi puntero. ¿Veis mi flechita? Claro, no podéis hablar. Bueno, espero que sí. Fijaros, potencia nuclear instalada se mantiene, se reduce drásticamente sí se ve, vale. La potencia de carbón. Se mantiene prácticamente la potencia instalada en ciclos combinados y se duplica la generación renovable. ¿Cómo se duplica? Pues principalmente en eólica y sobre todo en fotovoltaica, que se multiplica por 10. La térmica de concentración, esta que os he dicho que tiene almacenamiento masivo, se mantiene y otras renovables se incrementan. Con esto, lo que se consigue, fijaros que realmente se da el peso más importante a fuentes renovables que a fecha de hoy no tienen una gestionabilidad adecuada. Eso lo que significa es que, aunque la potencia instalada de gas más o menos se mantiene, el uso del gas es importante. ¿Y eso dónde lo vemos? Lo vemos en el nivel de emisiones. Las emisiones, hombre, pues para duplicar la generación renovable, las emisiones de CO2 tampoco son, la reducción tampoco es tan drástica. Hay otras configuraciones en donde se pueden conseguir emisiones más bajas a precios razonables. Aquí voy a mencionar que el coste del actual mix energético es, digamos, el coste de mercado, que no es exactamente, no es el coste que pagamos en nuestra tarifa eléctrica, porque se meten ahí impuestos, peajes y demás, sino el coste que se paga por la electricidad generada a las empresas es de 52, fue de 52 en media al año.
euros por el megavatio hora, y con esta estimación este comité de expertos establecen unos 52 euros por megavatio hora eléctrico. Ha habido otras configuraciones, o sea, con esto lo que quiero decir es aumentamos las renovables, nos mantiene más o menos el precio. Nos quedamos con esa idea, ¿vale? Es decir, las renovables no tienen por qué ser más caras, podemos mantener el precio. Es verdad que el impacto que tiene en la reducción de CO2 con esta configuración no es muy positivo, o no es tan positivo como podría ser. Por eso, porque nos basamos en renovables a fecha de hoy no gestionables. Hay otra configuración, por ejemplo, en donde la estableció Protermosolar. Protermosolar es la Asociación Industrial Española asociada a energía solar térmica de concentración, en donde planteando quitar totalmente las nucleares y las de carbón, mantienen la potencia renovable instalada, ¿vale? Pero la distribución en tecnologías varía, dando más peso a la actualmente gestionable solar, que es la solar térmica de concentración, y dividen un poco la parte de fotovoltaica instalada entre termosolar y fotovoltaica. De esa forma, puesto que esta tecnología sí que es gestionable, la potencia instalada de gas no va a tener que ser usada de forma tan activa, con lo cual las reducciones en emisiones de CO2 son realmente drásticas, que ese es el objetivo, es uno de los objetivos que tenemos. Por otro lado, los precios son las estimaciones de costes, y en esto hay que tener en cuenta que siempre son estimaciones, son bastante similares a las que tendríamos con el caso base del comité de expertos y las que teníamos en el año 2017. Con lo cual, mensaje claro que queremos todos, no es necesariamente el mix que tenemos que seguir. Pueden existir muchas configuraciones, pero un mix renovable, gestionable y barato es perfectamente posible. Solo tenemos que buscar un poco la forma. Además, en España es que no tenemos realmente combustibles fósiles, y de hecho, Daniel, corrígeme si me equivoco, tenemos uranio, pero lo que es la fabricación de uranio no la hacemos en España, se la hacen en Francia, con lo cual nosotros tenemos la materia prima, pero quizá luego nos lo venden ya hecho. Lo que sí tenemos seguro en eso es recursos renovables, y además distribuidos en toda España, con lo cual tenemos una complementariedad geográfica muy importante, e incluso del propio recurso. Ya hemos dicho, la eólica funciona bien en todos los días, en media, pero con un 20% sobre la potencia instalada. La fotovoltaica es en las zonas de... Estos son gráficos no reales, ¿vale? Estos son hechos, no es como los anteriores. Ocupa las horas de sol a fecha de hoy, no en el futuro, a fecha de hoy. Y la termosolar, pues a fecha de hoy la estamos usando para extender las horas cuando no tenemos recurso solar, pero podría tenerse otra configuración totalmente diferente de complementariedad con las anteriores. Bueno, yo creo que con eso espero haber animado a que no nos quedemos con lo que ya hemos oído siempre: las renovables son caras, las renovables no son gestionables. No. A fecha de hoy hay muchas renovables que son gestionables. Existe una complementariedad perfecta con las no gestionables, con lo cual unidos podemos tener un mix bastante sostenible. Y en cualquier caso, no me creáis, informaros,
analizar, pensar, confrontar. Por supuesto, hacer un uso racional de la energía es un paso previo. Mucha gente piensa además que hacer un uso racional de la energía es como volver a las cavernas. Yo no lo creo, es simplemente tener un poquito de cabeza y no gastar, consumir de una forma responsable, vamos a decirlo así. Y en parte de ese consumo responsable está el utilizar y el comprar productos y servicios energéticamente eficientes y poco contaminantes. ¿Y por qué no? Yo creo que ahí los gobiernos tienen una parte muy importante que hacer y al fin y al cabo los gobiernos los ponemos nosotros. Entonces, bueno, de alguna forma podemos exigir directa o indirectamente que la sostenibilidad y el mix energético sea una de sus prioridades. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Muy, muy interesante. Y sobre todo el final, que nos animas a pensar, porque es algo algo que urge, tomar medidas y todos debemos estar concienciados y saber pues que hay que tomar decisiones, ¿no? A nivel político y efectivamente. A ver, tenemos una pregunta de Mario García que dice, ¿es viable el bombeo como sistema de almacenamiento en fotovoltaica? Sí, de hecho es una de las, bueno, para grandes presas no lo sé, podría ser. Pero desde luego es una de las cosas que se hace en pequeñas instalaciones, se tienen para sistemas de regadío, se tienen bombas que suben el agua de acuíferos durante las horas de sol para luego regar cuando se necesite. ¿Más preguntas? ¿Los espectadores? Melania pregunta, sí. Sí. Para Jesús, realizar la transición energética al caso base de 2030 se requeriría una gran suma de dinero. ¿Cuánto se estima aproximadamente? ¿Es realista pensar que esta transición sería posible en 20 años teniendo en cuenta la cantidad de recursos necesarios? Bueno, no sé, se necesita mucho dinero. Quiero decir, aquí la cuestión es un poco, la energía es un poco un negocio. Entonces es una cuestión un poco de qué se promueve y qué es lo que no se promueve. No sé si tiene que invertirse una cantidad de dinero más de la que se está invirtiendo ahora para mantener el sistema actual. muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Luis de Juan Cuarabonel. Respecto al mix propuesto por Protermosolar, ¿no bajarían mucho más las emisiones si mantuviésemos la nuclear de manera que se pudiera eliminar más gas? Posiblemente sí, o sea, a ver, esa es una propuesta y no tiene, ya lo he dicho, era para mostrar que otro mix energético es posible, ¿no? Y bueno, podría ser y lo que pasa, yo creo que el gas y las nucleares es que no dan lo mismo. Las nucleares dan un perfil de base, mientras que el gas no da un perfil de base, básicamente complementa cuando no se tiene otra cosa. A lo mejor, Daniel ha mencionado lo del MIRRA, que era uno de los reactores que podían tener una gestionabilidad más mayor. A lo mejor si llegamos a eso sí, pero a mí me da la sensación que no dan el mismo servicio, con lo cual no sé si son sustituibles. ¿Puedo intervenir? Claro. Sí. Vale. Podemos, Mira, un segundo, Daniel, como ya estamos abriendo un poquito las preguntas a que participéis los tres, os invito a que abráis también Carlos Hidalgo y Daniel y abrimos un poco el coloquio, ¿os parece? Entonces, Daniel,
empieza tú respondiendo a la pregunta de Esther. Creo que me habéis bloqueado el Parece. vídeo, pero vamos, da igual. ¿Ah, sí? Sí, es que como tengo una memoria de pez, Usted, se me van las Ha preguntas. sido Jesús, perdón. Bueno, yo Ya está. lo primero, vamos, Perdón. contestar a la última pregunta. En Francia, el seguir la variabilidad de las renovables se hace, y vamos, desde hace tiempo, y también por otros temas. Es lo que se llama seguimiento de carga. Las centrales nucleares españolas deberían modificarse levemente, pero vamos, una modificación que se puede instalar y lo podrían hacer. O sea, que en principio no son incompatibles, lo que pasa es que hay que hacer una pequeña modificación. Y como en toda instalación nuclear, sea de fisión o de fusión, una pequeña modificación significa pues pasar por un proceso de licenciamiento, etc. Pero vamos, no sería muy complicado. Respecto a lo que decías del combustible nuclear, en España tenemos la fábrica de Nusa, que suministra a bastantes centrales españolas, Vandellós, Cofrentes, y en fin, en principio no tendríamos problema en producir. 50% de la fabricación, a grosso modo, se exporta y el otro 50% pues se queda en España. Con lo cual, pues tenemos, digamos, o tendríamos la capacidad de autoabastecernos. Quizás con el uranio, en fin, si se abren las nuevas minas y tal, pues podría hacerse. Pero vamos, el tema del uranio comprado en el mercado, pues no es un problema realmente grave. O sea, se puede comprar, hay suministro internacional y realmente pues no supone la mayor parte del coste. Lo que pasa es que también esto de los suministros es una de las cosas, por lo que he puesto la transparencia esta de en España tenemos energías renovables. Yo creo que no es una cuestión baladí el tener cierta independencia del recurso energético que nos mueve el país o los recursos energéticos que nos mueven el país. Gas se puede encontrar perfectamente y afortunadamente yo creo, en la medida que yo sé, que se tiene una diversificación de fuentes para que no nos pillen los dedos y para que si alguien se pone tonto no nos corte el suministro de gas y demás, que haya diferentes fuentes y qué tal. Pero bueno, tener una independencia del recurso energético, y con las renovables lo tendríamos, pues te da muchísima más libertad de movimientos que si no lo tienes, que si de alguna forma dependes de un mercado, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, por ejemplo, entre el gas y el uranio, que se compra, en fin, hay muchísimos países que proveen uranio. Incluso podríamos desarrollar tecnologías nuevas para sacarlo del mar si es necesario. Entre eso y el gas, que viene fundamentalmente del norte de África, que es un lugar pues que todos sabemos muy inestable políticamente, yo diría que a nivel de garantía de suministro, claramente el gas está en unas circunstancias peores. De hecho, Alemania ahora mismo pues tiene un gran problema, y es que, como hace sus nucleares, pues depende totalmente del gas ruso, y eso hace que en el escenario internacional pues geopolíticamente no puede a veces toserle a Rusia todo lo que le gustaría, porque Claro, el claro. suministro se corta, ¿no? De hecho, Claro. el coste, que es otro de los temas críticos, yo aquí he leído un poco muchos estudios, ¿no? Y yo creo que aquí también hay un efecto que es arrimar el ascua a la sardina. O sea, yo he visto pues estudios pronucleares donde básicamente pues promueven el 100% nuclear y todo es baratísimo y no hay residuos y tal, cosa que es absolutamente errónea. Pero yo creo que también pasa un poco con las otras tecnologías, y en concreto pues con las renovables, ¿no? Entonces, como es muy difícil estimar, porque las estimaciones dependen de muchos factores, al final, pues yo creo que el caso alemán es un caso muy interesante, porque ellos han optado ya por, a través de lo que llaman la Energiewende, el cambio de energía, optar por un sistema renovable, y de momento están teniendo muy serias dificultades, tanto en costes y en sobrecostes, como en el hecho de que, en fin, los mismos movimientos que promueven las renovables, pues también se oponen a la construcción de líneas de alta tensión, a las redes eléctricas inteligentes, etc. O sea que toda tecnología, cuando se instala a una escala masiva, pues al final encuentra detractores. Y ahora mismo los Länder pues no se ponen de acuerdo por dónde tiene que ir la línea de alta tensión que suministrará la electricidad eólica producida en el norte a los países del sur, hasta el punto de que están usando cables, en algunos casos, de las antiguas repúblicas soviéticas, que eran cables muy gruesos, porque tenían, en fin, mucho dinero, vamos, costaba muy barato los recursos naturales, y están trasladando energía de un lado a otro e importando energía de Polonia, de centrales térmicas. Entonces, todo esto es un escenario muy complejo que requiere un análisis muy, muy, muy cuidadoso. Claro. Si me permitís un Sí. comentario
todos los ponentes, y que pone en valor el valor de la cultura popular. Ese dicho que dice que no hay rosas sin espinas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que esa rosa que es la energía, todas las opciones tienen espinas. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Esther, de que en las sociedades democráticas, como la que afortunadamente vivimos, al final son los individuos, los ciudadanos, los que tienen que tomar decisiones. Y para que los ciudadanos tomen la mejor de las posibles decisiones, hace falta información. Ciudadanos críticos que tomen decisiones en base a información contrastada. Y yo creo que esos son dos aspectos en el que quizá, espero, este debate y estas presentaciones hayan contribuido a poner de manifiesto que, como dice la cultura popular, no hay rosas sin espinas y que hay que tomar decisiones que tienen que ser los ciudadanos en base a la información, y que en esa decisión no solamente hay que mirar el interés local, incluso nacional, sino el interés global, porque están en juego cuestiones profundamente éticas. Y el cambio climático, que ha sido mencionado por todos, en el fondo es una cuestión tecnológica que tiene unas profundas connotaciones éticas que nos involucran a todos, y debemos tomar decisiones en base al conocimiento contrastado, porque lo que hagamos hoy afectará a los hijos de nuestros hijos y mucho más allá. Quería hacer una puntualización porque he visto que hay una pregunta que me parece muy interesante y que podemos también discutir sobre ello un poquito, que dice: ¿hasta qué punto, de Begoña, hasta qué punto el fomento del autoconsumo en edificios o en casas unifamiliares puede contribuir a conformar otro modelo energético? Gracias. Porque es cierto que hasta que se encuentre otra solución, desde los poderes políticos, yo entiendo también que se debería fomentar el ahorro energético, y parece que es todo lo contrario, que siempre nos están empujando a consumir cada vez más, ¿no? La necesidad. Entonces me parece como muy contradictorio, pero esto ya es parte mía, ¿eh? Begoña decía lo del autoconsumo y por eso quería sacarlo aquí a ver qué opináis. Yo ahí, fíjate, es curioso porque, por ejemplo, la energía solar térmica sin concentración, para agua caliente sanitaria, calefacción y demás, que en países como España nos quitaría un consumo de combustibles convencionales, porque la mayoría de las calefacciones son con combustibles convencionales, nos reduciría bastante el consumo, porque nos quitaría básicamente la primavera y el otoño de consumo de calefacción por combustibles convencionales. A nivel internacional se considera no como una fuente de energía, sino como un ahorro energético. La energía térmica no se considera, no entra claro. dentro de las... sí, pero es un poco curioso porque a nivel global la energía necesaria en edificaciones es como un 30% del total, ¿vale? Ahí también incluye la eléctrica, pero... con lo cual, al final, digamos, se considera como una mejora de la eficiencia, un ahorro, más que como un mecanismo de producción de energía, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy interesante. Animo en esta cosa de que estamos diciendo, leer y demás. Hay un programa de la Agencia Internacional de la Energía, el Solar Heating and Cooling, SHC, que publica cada año y está orientado a solar térmica de baja temperatura, y publica cada año estadísticas de energía aportada, sistemas, paneles instalados, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes problemas que tiene es que en términos de energía se produce tanto más que con eólica y fotovoltaica a nivel mundial, pero no se considera fuente de energía, sino un ahorro de energía. Y vosotros, Daniel y Carlos, porque entiendo que vuestra postura es más de energía centralizada, más que las renovables y tal, ¿qué pensáis de
de esto de que lo que hay que fomentar es el ahorro primero, ¿no? O sea, podríamos cambiar un poco el modelo, ¿no? Hombre, yo diría que esto es un problema de múltiples escalas. Sí. Si te vas a un poblado en la África remota y consigues una fuente de energía muy local, una microfuente de energía, esto puede transformar el nivel de vida de muchísimos ciudadanos. Y por tanto, estas soluciones locales y que yo llamaría de microescala, tienen un tremendo impacto social en sociedades poco desarrolladas y por tanto son extremadamente importantes. Y luego hay otra cuestión que son las macroescalas, las necesidades de consumo masivo de energía en las sociedades desarrolladas, donde también esta microescala es importante, pero no olvidemos que con la microescala difícilmente mantendremos nuestro nivel de vida. En definitiva, mi respuesta es que nuevamente esto es un problema complejo que tiene múltiples escalas y no hay que devaluar unas u otras, porque en ciertos entornos sociales la microescala modifica el nivel de vida de millones de personas que simplemente no tienen agua y una fuente de energía muy local puede transformar su nivel de vida radicalmente. Pero en las sociedades desarrolladas en las cuales nosotros afortunadamente estamos involucrados, la necesidad de fuentes de energía masiva y por tanto posiblemente con cierto grado de centralización son necesarias. Y yo creo que no hay ninguna contradicción entre estas dos afirmaciones. Daniel. Sí, yo para terminar. coincido con Carlos. De hecho, en nuestro edificio estoy intentando promover la instalación de paneles fotovoltaicos para abaratar un poco los costes y cubrir, digamos, lo que es la iluminación. Pero efectivamente hay un tema muy complicado y hay que saber gestionar también la aleatoriedad. O sea, mientras no se desarrollen sistemas de almacenamiento, de gestión, en fin, ahora estamos también hablando de la revolución de los coches eléctricos, ¿no? Que en fin, pues pueden servir como almacenes de electricidad, pero todo ese problema complejo, pues añade a la hora de analizar cómo hay que diseñar un sistema, pues muchas variables, muchas incertidumbres y en el fondo una necesidad tan primaria como la energía, pues no debe estar sujeta a tantas incertidumbres, tiene que tener una cierta fiabilidad. Entonces, la fiabilidad también en el suministro, pues es muy necesaria, no solo para los seres humanos, sino también indirectamente para la industria de la que también vivimos, ¿no? Y la industria pues no puede estar expuesta a ciertas cosas. Y luego hay también un tema de costes y es concentrar las cosas, dependiendo del modelo, pues puede ser más barato, ¿no? O sea, desgraciadamente, aunque el Bill Metal es Bill y nos gusta hablar de las grandes ideas y de las grandes emociones, pues al final no hay que dejar de pensar que vivimos en una economía y que cuando asignamos X mil millones de euros aquí o allá, pues esos 1.000 millones de euros, esos X mil millones de euros, se detraen de otro sitio. Y a la hora de hacer un presupuesto, que es un tema tremendamente complejo, además ideológicamente cargado, porque son decisiones, pues lo que se va por un lado, pues puede dejar de ir para las escuelas, o dejar de ir para carreteras, o dejar de ir para investigación. Y bueno, pues eso hay que analizarlo con mucho cuidado. Creo que tenemos una pregunta a mano alzada. Jesús, ¿puedes dar paso Sí. a Alex? Alex, cuando quieras. Su micro está cerrado, no sé. Puede abrirlo ya en cualquier momento. No hemos conseguido al final. ¿Así? No. Pues. No, tenemos que... Sería. Bueno, si nos lo escribes, Alex. Vale, pues vamos dando fin ya a esto y a este seminario. Yo creo que ha sido muy interesante. Nos ha seguido mucha gente. En algún momento hemos ido hasta 65. Y yo creo, también está Jonathan. No sé si podemos abrir el micro a alguien. Nos está resultando complicado. No. A ver. Ah, no se puede porque está usando una versión de Zoom antigua. Me da un error. Así que... ¿Y Jonathan tampoco? Jonathan es el que necesita, bueno, cosa. Bueno, pues nada.
Muchas gracias a todos y aquí tenéis para los espectadores pues la agenda. Os animamos a que sigáis participando. Tenemos muchas actividades, todas muy interesantes. Y por último también hay un link en la que podéis rellenar una encuesta muy sencillita que a nosotros nos ayuda. Bueno, si se han quedado preguntas en el tintero, los sentimos, pero os animamos a que nos escribáis al correo e intentaremos responderlo lo antes posible. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes.